Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y ustedes ya saben, cuando estoy aquí arriba, me tomo un galón de agua. Hermana Evelyn y Suzuki, Carlos y Fernando, le tenemos los certificados, ¿ok? Recuérdenme después del servicio, ¿ok? Así que vamos a hablar, y le doy gracias a Dios, vieron caras nuevas. Le doy gracias a Dios porque déjeme decirle que el mensaje que Dios trae para usted el día de hoy no es una coincidencia, no es una coincidencia. Y vamos a aprender esto el día de hoy. Es un mensaje muy básico, pero es un mensaje que está dirigido al corazón de cada uno de nosotros y que no importa cuántos años usted lleva en el Evangelio o si es su primer día. Quiero que entendamos y entremos con la mente el día de hoy de que si usted está aquí hoy presente, ya sea por lo que sea, ya sea por costumbre, porque lo invitaron, porque había bautismo, quiero decirle que no es coincidencia. Que tenga eso primero en mente. No es coincidencia que usted está aquí. Dios no hace nada por coincidencia. Dios ha elegido que usted esté aquí hoy para que usted escuche este mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este hermoso día, Señor. Celebrando, Señor, 3 almas, Señor, que han decidido caminar en obediencia contigo, que han dado un paso de fe, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando, de los que están viendo, Señor, porque tú tienes un plan, Señor, para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Señor. De la misma forma que tú me hablaste, Señor, sé que vas a hablar a cada uno de ellos, Señor. Bendice tu mensaje, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, que penetre, Señor, y llegue a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender, Señor, un nuevo caminar contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y tenemos que entender, antes que empecemos a leer, más o menos para tener una idea, ¿no? Jesús estaba en el mar, estaba a las orillas del mar, estaba enseñando la palabra, estaba predicando. Él iba a empezar a hacer llamamiento a sus discípulos, él iba a empezar a llamar a los discípulos. Pero hay algo muy interesante. Imagínense Jesús en la playa, multitudes alrededor de él. Él estaba enseñando la palabra, había mucha gente alrededor. Él mira 2 botes que están al lado, le dice a uno de ellos, trae el bote y se sienta. Yo me imagino un Jesús que tiene mucha gente atrás de él. Miró los 2 botes, le pidió a uno de ellos que arrimara el bote, se sentó, se dio vuelta y continuó predicando la palabra, ¿ok? Así que vamos a leer. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago del Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces se hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón:
no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo, le siguieron. ¿Ven? Yo sé que esto ya lo hemos leído varias veces y tal vez le ha hablado de la misma forma que me ha hablado a mí, pero hay cosas que yo quiero apuntar en esta historia, ¿no? Hay cosas. Primero, Jesús ya estaba trabajando. Jesús ya estaba trabajando. Cuando Jesús se sienta a la barca de Simón, que recordamos Simón Pedro, ¿verdad? Jesús ya estaba trabajando. Recuerden que les dije, no es coincidencia que que ustedes están aquí hoy, porque déjenme decirle, Jesús ya está trabajando en su vida. Lo quieran ustedes o no, Jesús está trabajando en su vida. Dios está trabajando en su vida. Tal vez no han sentido el llamado, no han escuchado el llamado, pero algo muy interesante, antes de que Dios hiciera el llamado, antes de que Jesús hiciera el llamado, se sentó en su barca y predicó, ¿verdad? Yo me imagino, váyase ahorita al lago y mire dos barcas vacías y díganle a uno de ellos, hey, tráeme la barca para sentarme. ¿Cómo sería la cosa, no? Entonces, Jesús ya estaba trabajando, él ya estaba trabajando antes de que llamara a Simón Pedro. Así que una observación primera es, en la vida de nosotros, lo sintamos o no, Dios ya está trabajando. Alguien tal vez le ha hablado de Dios, alguien le ha hablado de Cristo, tal vez tiene un familiar, tal vez alguien lo invitó aquí hoy. No sé cuál es la situación, pero usted está aquí hoy, déjeme decirle que Dios está trabajando en su vida. Amén. ¿Cómo Dios empieza a trabajar en su vida? El punto número 2 que quiero hacer es, muchas personas, eso fue una pregunta que me hicieron los jóvenes, ¿no? ¿Cómo yo voy a cambiar de la noche a la mañana lo que yo soy? O sea, es un poquito ilógico. Y yo les decía, no, pues el cambio es poco a poco, poquito a poquito, ¿no? El cambio es un proceso que nosotros tenemos. Si nosotros miramos en el versículo, dice que él pidió que se trajera primero la barca que se acercara, ¿no? Que acercaran la barca un poquito a la orilla para que él se pudiera sentar. La obediencia a Dios son en las cosas pequeñas primero, ¿ok? Porque después va a venir, tenemos que ser obedientes un poquito más, ¿verdad? Pero Jesús empieza con las pocas pequeñas. Miren simplemente lo que Él pidió, que acercaran la barca primero, para que Él se sentara. Simón obedeció, ellos obedecieron, acercaron la barca a la respuesta de el cambio que nosotros debemos de tener. Empieza por poquito, ¿no? Empieza poquito a poco. Si a usted le gusta mucho tomar, tal vez Dios empieza a hablarle a su corazón y decir, tal vez esto no está bien. Si me gusta a mí mentir, tal vez esto no está bien, tal vez debes de empezar a olvidarse de eso. Es un proceso, Dios no le está pidiendo a usted que hoy sea quien es usted y mañana de un 160, ¿no? Que ya sea una persona dedicada, una persona cristiana. El proceso empieza con la obediencia poco a poco. En muchos de nosotros empieza con la obediencia de ir a la iglesia, ¿verdad? De no dejar de congregarnos. Es lo que aprendí yo de mi padre, de mi familia. No entendía mucho, yo solo sabía que debía de ir a la iglesia, de congregarme. En esa poquita obediencia que uno empieza a tener, Dios ya está trabajando en la vida de uno. Dios está trabajando. Dios empieza a trabajar en su vida. La decisión va a ser de nosotros. ¿Qué tanto le dejamos? ¿Qué tanto si nosotros le decimos, si Simón Pedro le hubiera dicho, ¿quién eres tú? ¿Para qué yo te voy a acercar mi barca? Siéntate en otro lado o siéntate en la otra, ¿verdad? Todo depende de cómo nosotros respondamos al llamado de Dios, si nosotros permitimos que Dios empiece a trabajar en nuestra vida. ¿Ok? Ese es el punto número 1. Otra vez, teniendo en mente, no es coincidencia que ustedes están aquí. ¿Ok? Algo que quiero apuntar.
ahorita. Tu pasado no importa. El pasado de nosotros no importa. Yo pasé casi 20 años creyendo una mentira. Crecí, cuando yo me alejé del Señor, yo pensaba, Dios no puede usarme a mí, no puede. No importa, a Dios no le interesa lo que tú hiciste en el pasado, no le interesa. Dios le interesa lo que vas a hacer del día de hoy, desde el día que tú aceptas el llamado de hoy en adelante. Es importante nuestro arrepentimiento. Mira lo que pasó en el versículo 9, ¿no? Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo. Pero en el 8 dice que viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Entonces, al ver, mira lo que el patrón, ¿no? Yo estoy siendo obediente en las cosas pequeñas. Jesús me pidió que pusiera mi red. En las cosas pequeñas, en la obediencia, ¿cómo viene después los resultados de esa obediencia? ¿Cuál es el segundo pedido que le hace Jesús después de que él se sienta? El segundo le dice, pon tu red otra vez, pon tu red otra vez, vuelve a poner tu red. Entonces, la segunda petición de Jesús es algo simple, pero ¿cómo le responde Simón Pedro? Le dice, Señor, pues yo ya me levanté, ya estuve todo el día, toda la noche, dijo, estuve toda la noche pescando y no pescamos nada. Quiero que miremos 3 puntos importantes en esto. Simón era era pescador. Ellos andaban pescando. Yo me imagino que un pescador no nace del día a la mañana, ¿no? Me imagino que él se dedicaba a la pesca. Él pudo decir, bueno, Jesús, maestro, sí. Carpintero, sí. Pero pescador. Según la historia, cuando esto estaba pasando, no especifica exactamente la hora, pero sabemos que no era de noche, no era de madrugada. Esto era en el medio del día. Si ustedes saben un poquito de la pesca, en los lugares donde hace mucho calor, donde es muy caliente, los pescados no suben durante el día porque es muy caliente. Más bien los pescados se sumergen más al fondo del mar y suben cuando el agua está más fresca, cuando la temperatura está más fresca. Simón Pedro le pudo decir, pero ¿qué sabes tú de pescar? Yo pasé toda la noche pescando y no pesqué nada. Pero hay una versión, no sé si ustedes la tienen, hay una versión que dice, en vez de decir en tu nombre o por tu nombre, hay una versión que dice, pero porque tú lo dices, lo haré. Entonces Simón Pedro le respondió, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Pero Simón le dice, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. En la obediencia, hermanos, Simón Pedro estaba teniendo lo que yo le llamo aquí en esta historia un tiempo de cero pesca. Un tiempo de cero pesca. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos un tiempo de cero pesca. Cero trabajo, cero confianza, cero, no sé, lo que sea, ¿no? Cero de cualquier cosa, de lo que sea, ¿no? Tenemos un tiempo donde por ningún lado nos sale nada bien, ¿no es cierto? Tenemos esa etapa, a veces la experimentamos un poquito más de una vez, ¿no? A veces pasamos por esos tiempos donde, bueno, cero de todo, mis hijos no me hacen caso, tengo problema en el trabajo, tengo problema en la escuela, tengo problema en la familia, nada me sale bien, ¿no es cierto? Pero tal vez Pedro pudo haber dicho lo mismo, Simón pudo haber dicho lo mismo. Tengo un tiempo de cero pesca, no voy a pescar nada. Pero él dijo, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y dijo, Jesús, pon tu red de nuevo. Entonces, no sé cuál es la situación en que cada uno estamos pasando. No conozco la situación específica de cada uno de ustedes. Pero si nosotros decimos, porque tú lo dices, lo voy a hacer.
tuvimos 3 testigos aquí y los 3 hablaron de obediencia. ¿Sienten ellos bautizarse? Tal vez no. A veces esperamos el sentir. A veces decimos, voy a esperarme hasta que yo lo sienta o hasta que yo sienta. Independientemente de cómo usted se sienta, Dios ya está trabajando en su vida y Dios ya está queriendo cambiar cositas en usted. La diferencia está, ¿usted va a obedecer o no va a obedecer? ¿Qué tan importancia le está dando a las cositas que Dios está pidiendo que usted debe cambiar? Está diciendo, no, es muy importante. Hace como 2 años atrás, cuando yo me empecé a convencerme, ok, Señor, tal vez sí me quieres usar, tal vez sí quieres trabajar. Yo me acuerdo que le dije al pastor, pero hay algo que yo nunca voy a poder cambiar. Le dije, a mí me gusta mi tequila, le dije. Me gusta el tequila, me encanta. Y no porque soy borracho, le dije, a mí no me emborracho. Pero me gusta el sabor. Eso nunca voy a cambiar, eso yo lo sé que nunca lo voy a cambiar. Y poco a poco dejé y dije, bueno, voy a tirar mi red, a ver qué. Y mire, hermanos, no tequila, no nada. Pero era algo que yo me había convencido, no voy a poder cambiar. Ese soy yo, es parte de mi identidad, es parte de quien yo soy. Y estaba muy equivocado. Entonces a veces nos convencemos nosotros de que este soy yo, así soy yo, no voy a poder cambiar esa parte. Por eso Dios no te está pidiendo que la cambies de la noche a la mañana, está pidiendo que lo cambies poquito a poco, poquito a poco. Entonces miren la bendición de lo que pasó con Simón. Él dijo, Señor, bueno, llevamos toda la noche pescando, pero porque tú lo dices, hoy en día los doctores le pueden decir a usted, oh, no hay solución. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? No tengo remedio. Pero si Dios lo dice, es bonito decir, pero Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Voy a orar, aunque dicen que no tengo solución. Voy a ir a la iglesia, aunque yo sé que yo no voy a cambiar nada en mí. Muchos no vamos a la iglesia porque decimos, me dijo una vez una persona, es que yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, me dijo. Y le dije yo, ¿y en tu familia no hay hipócritas? Porque en mi familia hay un montón, pero no dejan de ser mi familia. No dejo de ir a los eventos, no dejan de ser mis hermanos, mis hermanas, mis primas, mis tíos. ¿O a poco no hay hipócritas en tu familia? Un poquito duro, ¿verdad? Pero acordémonos que la iglesia es un hospital. Es un hospital. Es un grupo de personas que sabemos que necesitamos algo, que estamos enfermos y solo por medio de la palabra podemos adquirirlo. Entonces, yo les quiero exhortar a que nos examinemos y en realidad entendamos 2 de las cosas que ya hemos hablado. 1, no es coincidencia que usted está el día de hoy aquí. 2, Dios ya está actuando en su vida. Dios ya está trabajando en su vida. 3, no tiene que cambiar de la noche a la mañana, pero sí de ir cambiando poquito a poco. Si hoy usted, no sé, decía mentiras, tal vez mañana voy a tratar de no hacerlo. Y así Dios, y usted va a ver la gran bendición que va a venir para usted solo por la obediencia. El otro punto que quiero hacer, no importa de su pasado, no importa el pasado. Cuando Simón se postró ante Dios y le dijo, Señor, aléjate de mí, soy pecador. Dios ya había visto su corazón. Dios puso una visión, ¿verdad? Puso una visión. Dios quiere poner una visión en su vida el día de hoy para ustedes. Es solamente si ustedes la quieren o no. Algo que he aprendido, entre más grande la visión que Dios pone en mi vida, más fuerte los obstáculos, más fuertes los obstáculos. Abraham le dijo, vas a ser padre de muchas generaciones, no puedes tener hijo. Después viene la bendición, ¿verdad? Habemos muchos cristianos que
Dios pone algo en nuestro corazón y ponemos obstáculos. Ponemos obstáculos. He aprendido que entre más grande la visión, más grande el obstáculo. Dios tenía una visión para Simón y el obstáculo era: yo soy pecador, no es posible que Dios me pueda usar. Y Dios le dijo después, ¿qué le dijo? No temas, no temas. Entonces, no nos dejemos llevar por lo que yo era y empecemos a confiar en lo que Dios puede hacer de nosotros desde hoy en adelante. Amén. En Corintios 5:17, que ya lo leímos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y di un paso de fe anoche. Déjeme decirle que solo apunté cositas importantes. Siempre que tenía que hacer el mensaje, hacía como 7 o 8 páginas y me iba a la casa y lo leía y decía: se me olvidó esto, se me olvidó esto, se me olvidó esto. Más bien me lamentaba, pero dije: no, voy a dejar que el Espíritu guíe, y ya no apunté casi nada. Es necesaria que la convicción de Dios llegue a nuestra vida. Cuando nosotros decidimos ser obedientes a Dios y damos ese paso de obediencia, de aceptar a Cristo, es necesario que deje que el Espíritu hoy nos guíe. ¿A qué me refiero? Cuando Dios habla a su vida, empieza a hablarle, y a lo que yo le digo, como le digo a los jóvenes, a veces empieza a hablarte por tu conciencia, ¿no? Por esa vocecita que te está diciendo, sabes que en esta parte debes de cambiarla, sabes que esto no está bueno hacerlo. Tenemos que confiar en eso y pedirle perdón a Dios y arrepentirnos para que nosotros podamos tener la bendición. No tener el miedo de la visión de Cristo. Amén. El otro punto que quiero hacerles es: como cuerpo de Cristo, como iglesia, una vez que nosotros somos parte de la congregación, somos parte del grupo, la iglesia es armada y tenemos una red. Y yo lo miré de esta forma, ¿no? Simón estaba lavando su red, la estaba lavando, no había pescado nada. Y a veces vivimos en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestra propia vida, lavando la red, lavándola. Es como tener una bicicleta y andar la bicicleta, caminándola. Para eso no fue hecho la red. ¿Para qué fue hecho una red? Para pescar. Y a veces vivimos nuestra vida solo lavando la red. Lavando la red. No solamente nuestra vida es en la iglesia. Cerramos nuestras puertas y esta es mi iglesia, esta es mi congregación, y de la puerta para acá es mi familia. A veces se nos olvida de la visión de Dios. Nosotros tenemos nuestra visión, ¿no? Decimos: bueno, acepté a Cristo, me bauticé, participo en un ministerio y esa es la visión de Dios. Se nos olvida del mandato de Mateo 28, de ir a hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjeme decirle que algo increíble pasa. Si ustedes miran el patrón, 0 pesca, todo me está saliendo mal, todo me está saliendo mal, pero voy a decir: porque tú dices, lo voy a hacer. Mire el resultado. Algo pasa cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, a pesar de nuestra situación. Algo empieza a pasar, algo empieza a pasar. Y tal vez no sea en el momento que nosotros querramos, tal vez no sea en el momento que nosotros pensamos que va a pasar. A veces pensamos hoy, ¿no? A veces decimos: tengo este problema y voy a orar. Voy a orar. Y mañana se resuelve todo. Se nos olvida a veces de ese proceso que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. De no solamente estar agradecidos cuando todo va bien, sino en el medio de la tormenta. Yo siempre digo: Dios no te va a ayudar, no va a evitar la tormenta, te va a ayudar a pasar encima de ella, en medio de ella. Entonces, algo pasa. Hay un patrón cuando usted dice: estoy teniendo este tiempo de 0 pesca, pero porque tú lo dices, Señor, voy a hacer esto.
y aquí está el resultado. En el departamento que es el evangelizar o el hablar, hay muchas formas de hacerlo. Yo siempre digo, la más importante es tu testimonio, ¿verdad? Es la más importante. Pero miremos lo que pasa cuando yo digo, tengo este tiempo de cero pesca, pero porque tú dices, voy a poner mi red, y dice el versículo, que se llenaron tantos, se llenó tanto la barca, que empezó a hundirse. Entonces tuvo que llamar a los otros pescadores que vinieran a ayudarle. Y ahí viene cuando Jesús le dice, no temas, de ahora en adelante yo los haré pescadores de hombres. Pero si ustedes vieron el patrón, cómo empieza a cambiar. Un poquito primero, acerca el barco. Simón obedeció, acercó el barco. Ahora, aléjalo y pon tu red. Simón obedeció, aléjate. Simón experimentó la bendición por la obediencia y después les dijo, ahora sígueme. Ya te demostré, ahora sígueme. ¿Y qué dice al final? Que ellos dejaron solo su barca, se llevaron los pescados. ¿Qué se llevaron? Dice que ellos dejaron todo lo dejaron. Antes que Dios o Jesús te diga, deja algo que es importante para ti, te va a pedir que empieces a dejar las cosas pequeñas. No te va a decir, pues hoy aceptaste al Señor, mañana te bautices, pasado mañana nos vamos a África a predicar y deja tu familia y deja todo. Hay personas que sí lo han hecho, pero Dios conoce tu corazón y no te va a pedir algo de lo que tú no puedes soportar, y el proceso va a empezar poco a poco. Hay un lugar en Indonesia, le llaman el punto, se me olvidó cómo se llama, pero es un punto. Hay unas montañas altísimas en Indonesia, Esas montañas todo el año están cubiertas de nieve. En la primavera hay un paseo que se hace y hay una persona que lleva a los turistas a un punto de la montaña. En la primavera los picos de la montaña empiezan a derretirse y se vuelve una catarata de agua, pero en el punto donde él está, el agua se divide. Un lado va para la izquierda y el otro para la derecha. El que va para la derecha va a las aguas calientes del mar Mediterráneo. Son aguas calientes. Si va al lado izquierdo, al lado derecho, van a las aguas frías del norte. Esa división depende de si el agua va a la izquierda o a la derecha. En esa división depende el clima que va a tener toda Europa por el próximo año. De esa división, ahí en ese punto. No recuerdo muy bien, pero estuve leyendo, estuve aprendiendo de él. Es un punto donde el agua se divide y vienen de las montañas derretidas, pero una cantidad va para la derecha y otra cantidad va para la izquierda. Pero de qué tanta cantidad vaya a la derecha depende el clima de todo el país de Europa, de todos los países europeos. Depende si va a ser mucho frío o muy caliente. Nosotros estamos en un punto donde lo que nosotros decidamos va a tener un impacto en nosotros. La decisión de Simón de obedecer tuvo un impacto grandísimo 3 años después de este evento. 3 años después, en este evento, hubo un evento donde Pedro predicó por primera vez y se convirtieron 3,000 almas. 3,000 vidas fueron impactadas por la decisión
de un hombre. De un hombre. En ese punto donde yo les hablo, miles de vidas son impactadas por la decisión de un río, ¿no? ¿A dónde va a ir? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Cómo usted hoy, como yo, voy a impactar mi vida y a los que están a mi alrededor? Pensemos en la visión que tiene Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después dice, y el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros estamos en nuestro punto hoy. ¿Cuál es el punto que usted va a decidir? Si mi decisión no solamente impacta a mí, impacta a los que están a mi alrededor. El hecho de yo ser cristiano va a impactar a mi esposa, va a impactar a mis hijos. La decisión que usted toma, en qué dirección usted toma, va a impactar no solamente su vida, sino la vida de otros. Y quiero pedirle a Tony que subamos, con esto los quiero dejar.